cosa que tiene esto de hacer las cosas por Zoom, que todos somos mucho más Que puntuales. son puntuales, excelente. Así que podemos ir arrancando, si te parece. Con todo gusto. Les quería contar, Claudio Sokoliski es gerente de desarrollo estratégico corporativo de Sealing Solutions y del grupo Olympiolux. Vamos a hablar de, nada, preparándonos para la nueva normalidad, ¿no? Los protocolos de higiene y desinfección en los centros comerciales, cómo vamos a estar trabajando, cómo podemos utilizar el facility en estos casos. Claudio es experto en facility, así que vamos a estar trabajando con él durante 40 minutos aproximadamente y después vamos a ir a preguntas. ¿Es así, Claudio? Sí, sí, totalmente. Buen día a todos. Gracias por estar participando. Gracias a la Cámara por permitirme este espacio para que debatamos algunas ideas y reflexionemos sobre, como bien decía Diego, la nueva normalidad. Como 40 minutos en webinar es un poco denso, y esto está a libertad de quienes me están acompañando en la charla, si bien, por cierto, va a haber preguntas al finalizar la exposición. Como la exposición tiene capítulos, ahora vamos a ver brevemente la estructura de los temas que vamos a desarrollar, los grandes conceptos. Va a quedar abierto a partir del chat que si hay preguntas sobre el mismo módulo que estoy en desarrollo, inmediatamente termina el módulo para darle un poco más de dinamismo, conversamos sobre alguna inquietud que surja sobre ese módulo en particular y después seguimos. Y por cierto, insisto, al final, todos los temas, todas las consultas, le hemos tratado de dar un suficiente espacio como para, bueno, enriquecer desde los aportes y las consultas de los participantes el temario. Así que, Guadalupe, no sé si me escuchás, damos comienzo a la presentación. Bueno, muy rápidamente la agenda de temas. Voy a hacer una breve presentación de Grupo Olympiolux, que es la empresa a la cual profesionalmente pertenezco, y compartirles de qué se trata nuestro grupo empresario y cuál es la visión empresaria sobre nuestra actividad. Voy a dar una breve introducción sobre una mirada histórica del tema pandemias. A veces nos sucede que sentimos que lo que vivenciamos en el presente es la primera vez que ocurre, o es la vez de mayor grado de fatalidad o de intensidad, y esta, por cierto, no es una experiencia habitual. Así que poner un poco en perspectiva el tema, y mirar qué enseñanzas nos dejaron eventos que han conmovido la vida y la historia de la humanidad, para introducirnos en uno de los temas ejes, que es pensar la nueva normalidad. Siempre que suceden acontecimientos extraordinarios, ocurre que sentimos que todo empieza de vuelta. Y este concepto de nueva normalidad aparece cada vez que los seres humanos superamos acontecimientos extraordinarios. Y esta no va a ser la excepción de superación, pero tampoco de que nos va a dejar una marca de un antes y un después. Ver un poco el contexto actual y los desafíos que vamos a enfrentar desde la vida social y desde la vida esencialmente profesional y desde la actividad que desarrollamos. La contribución del Facility como una herramienta, como una real herramienta de gestión y una mirada cultural diferenciadora para atender situaciones nuevas, herramientas nuevas. Y cerrar con el foco de mi especialidad profesional, que tiene que ver con la higiene, con las buenas prácticas, con la operación de higiene y desinfección en este caso, y un cierre respecto a una reflexión acerca del propósito, ¿no? Así que empezamos muy brevemente. Olympiolux es una organización de capital argentino, 100%, está orientada en el desarrollo de la actividad del Facility como integrador de servicios que tienen que ver con los activos, con los edificios y con las personas que ocupan los edificios. Es una empresa que tiene más de 50 años, está desde el año 66, está integrada a partir de una familia, y su foco estratégico, que ha ido creciendo en los últimos años, está centrado en la sustentabilidad y en la innovación. Y a partir de esto, quiero un poco dar una breve introducción y vamos a reflexionar en este primer módulo sobre estas cuestiones que nos invitan a repensar algunos conceptos.
Triple impacto tiene que ver con un nuevo equilibrio, y vamos a conversar un poco de esto, porque la sustentabilidad hoy es una herramienta de gestión. Y gestionar la sustentabilidad desde el triple impacto significa buscar un equilibrio entre el desarrollo económico, que por supuesto es vital y es eje de la actividad empresaria, pero también en una búsqueda de una compensación más equilibrada con lo social y con lo ambiental. No vamos a poder concebir el futuro si no vinculamos lo económico con la inclusión de las personas, con lo humano y con lo ambiental. Seguimos adelante, por favor. Y hay un tema que me permití introducir, que, bueno, cuando hablamos de ser humano y de ambiente, hoy la salud es un tema que es de vida o de muerte. Y uno de los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene que ver con el derecho a la salud. Derecho a la salud física y mental. Hoy no solamente es importante desde nuestro rol en el liderazgo que desarrollamos en cada uno de los proyectos y las empresas que representamos, resguardar la salud física, sino la mental, porque estas situaciones tan críticas, tan extremas, tan extraordinarias, nos generan un montón de incertidumbres, y ese equilibrio emocional con el físico es realmente clave. Y me permito rescatar el principio número 3 de algo que se denominan ODS. Las ODS se desarrollaron en septiembre del año 2015, son Objetivos de Desarrollo Sostenibles. A partir de una iniciativa de la ONU, más de 150 países en el mundo suscribieron una serie de principios, son 17, que tienen que ver con el cuidado del planeta, con el respeto a la persona, con la inclusión, y por cierto, garantizar la salud. Es el principio número 3 y tiene un todo que ver con el rol que gobiernos, sociedades y empresas debemos preservar. Vamos adelante, por favor. Rápidamente, quiero introducirme en, como les mencionaba en el desarrollo de la agenda, una mirada desde lo histórico, eventos que cambiaron la vida de la humanidad. No es la primera vez que la humanidad enfrenta una situación tan crítica como la que estamos viviendo, una crisis sanitaria global que atraviesa todo el planeta, que atraviesa todos los continentes, pero y pensamos quienes la vivenciamos en absoluto presente, que es la situación más crítica que ha tenido que atravesar en la historia el hombre. Y realmente no es así. Si avanzamos una más, la peste negra, que se desarrolló en el medioevo hacia el 1350, fue la crisis de pandemia más grave que tuvo que soportar la humanidad. Por cierto, en los medios de la Edad Media no teníamos organizaciones internacionales, las comunicaciones eran muy lentas y el herramental médico y científico era todavía muy pobre en su desarrollo. Curiosamente, impacta sobre Europa, acaba con el 50% de la población de Europa, pero también impacta sobre Asia. Y los historiadores analizan que muy probablemente haya venido de Asia desde el trabajo de los mercaderes, que transitaban distancias increíbles para la época y que trajeron sus novedades, sus mercaderías, pero también esta pandemia. Si vamos un poco más cerca en el tiempo, cuando hablamos del siglo pasado, y nos tenemos que posicionar en lo que llamamos la gripe española, en realidad, que fue en el año 1918-1920, en realidad la gripe nace en Estados Unidos y por barco llega a Europa. Y quedó como gripe española conocida porque en España realmente tuvo un impacto enorme y generó realmente estragos. Las posibilidades eran mayores que en la Edad Media, pero todavía no teníamos adelantos científicos y técnicos. Ahora, respecto a las enseñanzas que nos deja, la gripe española del 20
impacta tanto en la sociedad, impacta tanto en los organismos de gobierno, que se empieza a pensar en el rol del Estado en la salud pública y en la necesidad de intervención. Y tal es así que en el año 1923 se crea algo así como el padre de lo que después fue en 1948 la Organización Mundial de la Salud, que se la llamó Organización de la Salud, sencillamente. Se empezó a pensar internacionalmente en los temas de salud, se empezaron a replantear algunos conceptos respecto al rol del Estado en el cuidado y en el desarrollo de medidas preventivas para que la sociedad esté más protegida. Si avanzamos de la gripe española a nuestro propio escenario, la pandemia más crítica que ha sufrido la Argentina a lo largo de toda su historia como nación independiente, sin duda ha sido la fiebre amarilla de 1871. Realmente fue enorme el daño que generó, tuvo foco en la actual ciudad autónoma de Buenos Aires. La población en esa época estaba en torno a los 180.000 habitantes y generó 150.000 muertes, casi el 10%, el 8 y pico por ciento, y generó otro cambio muy importante, que fue que la medida era el aislamiento social. También lo fue para la gripe española del año 20. Las 2/3 partes de la población de la ciudad migró a lo que hoy llamamos AMBA, que es primer y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires, porque al no haber alternativas médicas, científicas para atenderla, la gente escapó del foco de la pandemia, que era lo que actualmente es el centro de la ciudad de Buenos Aires, y nos dejó muchas enseñanzas y muchos aprendizajes. Una de ellas es que nace en la Argentina una tendencia profesional y una visión que llamaron higienismo, que tuvo que ver con foco en medidas de lo que actualmente llamamos salud pública, y que tiene que ver con un replanteo, no solamente del rol del cuidado en la salud pública de establecimientos de atención a la salud, sino desde un cambio en la reingeniería del desarrollo humano. Cambia el layout de las ciudades, nacen las avenidas, nacen conceptos, nacen los primeros parques, donde están buscando áreas de esparcimiento verdes, limpias, libres de oxígeno, de oxigenación hacia una ciudad que estaba muy densamente compacta, y a partir de ello hay toda una transformación. Se replantea la necesidad de desarrollar basureros, se replantean un montón de cuestiones que, bueno, dejan, como decimos hoy, un aprendizaje como activo hacia la sociedad. Para un repaso muy rápido de lo que ha ocurrido en los propios 2000, tenemos enfermedades que han causado daños muy graves, como el SARS en el 2003, el famoso H1N1, la gripe porcina. Contemporáneo a eso también hubo una gripe que llamaron avian flu, gripe aviar, que nace en Estados Unidos. El avian flu nace en China también, en las granjas avícolas. En Estados Unidos nace en las granjas porcinas, y realmente generó daños muy, muy graves. El ébola en África en 2014, y bueno, nuestro lamentable COVID-19, que los primeros casos se detectan en China en 2018, evidentemente no se le ha puesto toda la atención del caso. En octubre del 2019 empiezan los brotes fuertes en la ciudad de Wuhan, y bueno, y hasta acá llegamos con esta situación tan difícil que estamos atravesando como planeta. Aquí termina el primer módulo. No sé si hay alguna consulta, Guadalupe, la atendemos, si no pasamos al próximo módulo. No, por ahora no, Claudio, así que si querés seguimos y hacemos todas las preguntas al final. ¿Cómo no? Excelente. Bueno, teniendo ya una perspectiva histórica de cómo ha venido el proceso de las pandemias y las crisis sanitarias y el enorme impacto que ha tenido sobre las sociedades y los continentes, de esta crisis la humanidad
y de este perfil de crisis la humanidad siempre salió. Siempre nos han dejado moralejas, nos han dejado aprendizajes, nos han dejado un activo como experiencia social, y aparece el futuro. Y aparece el futuro y nos invita a pensar en lo que llamamos la nueva normalidad. Y la nueva normalidad nos trae oportunidades. Y nos trae la oportunidad de repensar las cosas, de repensar un mundo mejor de negocios y de pensar el redefinir lo que hoy llamamos la fórmula del éxito. Necesitamos adoptar un enfoque de futuro, una capacidad de adaptabilidad. Ahora vamos a hablar de eso, adaptabilidad, innovación a escala sin precedentes, gran aporte de la tecnología, pero lo humano debe ser el centro. Y si avanzamos una más, por favor, la redefinición de la fórmula del éxito, sin duda, gran parte de la actividad económica tiene inherente al concepto de éxito el éxito económico, que por cierto es vital, porque es el que sustenta todos los desarrollos y la continuidad de los mismos y la existencia de las actividades industriales, comerciales. Pero el éxito económico hoy debe ser pensado con el hombre integrado, con la integración de la persona, con modelos de inclusión y con el cuidado del medio ambiente. Realmente no es tema de esta charla, pero estamos en una situación de enorme riesgo y peligro ambiental, de enormes escalas de contaminación, contaminación de la que vemos y de la que no vemos, como los fondos marinos, donde debemos pararlo. Debemos pararlo y debemos replantearlo, y de allí que yo les propongo, desde este espacio de compartir información, pero también de reflexión, que debemos redefinir la fórmula del éxito. Y uno de los aprendizajes que nos va a traer esta pandemia, esta crisis sanitaria, es que el hombre tiene que tener un rol absolutamente protagónico. En las crisis el hombre siente debilidad y necesita que se lo contenga, pero también nuestros clientes necesitan sentirse seguros y necesitan que los contengan. Los empleados de las organizaciones, de las corporaciones, de las empresas, también necesitan sentirse incluidos y contenidos. Y quien mejor y mayor capacidad de desarrollo de la inclusión y del desarrollo de ese activo desde la persona, va a estar mejor preparado para la salida de la crisis. Y sin duda será más exitoso. Debemos prepararnos para la recuperación. Y sin duda, si discutimos con líderes, hoy la discusión es, pero ¿debo ocuparme de la crisis? ¿Debo ocuparme del hoy? Es necesario atender el hoy porque el hoy nos está desbordando. Es cierto, y debemos dedicarle una parte significativa a ese hoy, que es lo que emerge, pero también debemos pensar en prepararnos para el mañana. Y un poco la nueva normalidad y un poco algunos drivers que estamos compartiendo en esta charla están orientados hacia eso. Es una situación difícil, es única, no tiene precedentes recientes por la magnitud del impacto que tiene, y es por ello que las decisiones que tomamos hoy deben ser absolutamente sabias, porque van a tener un enorme impacto en nuestro futuro, inmediato. Y cuando mejores decisiones tomemos, cuando los líderes estén desde una perspectiva y de una visión más integrada, se van a poder proyectar mejor y seguramente van a salir más rápido y más exitosos de la crisis. Por cierto, la nueva normalidad trae protocolos, y el principal protocolo que ha asumido la sociedad, y rápidamente y sabiamente, es el distanciamiento. No tenemos vacuna que la prevenga, no tenemos medicación que la contenga, entonces si el contagio tiene un principal driver, que es el contacto cercano, el distanciamiento social es hoy nuestra mejor vacuna, es hoy nuestra principal acción. Y estos protocolos de higiene, que los vamos a discutir para los centros comerciales, para la industria, para la vida corporativa y profesional, que es un poco lo que me atañe desde mi aporte profesional, también deben ser aplicados a la vida toda. Y esto es en la vida pública y en la higiene pública, en la vida del hogar, en nuestras empresas y en nuestra propia actividad profesional. Hay ya cuestiones que empiezan a ser el nuevo paisaje, ¿no?, de la sociedad,
Y algo importante que se empieza a rescatar es que hay una mayor asumición de conciencia. Esta fotografía de un aeropuerto, donde la distancia social se respeta, donde hay carteles que plantean que no use ese asiento porque va a permitir que la otra persona que se siente en ese asiento vacío, que se ve allí en primera fila, tenga la distancia social adecuada para evitar un eventual contagio. El uso de barbijo como prácticamente una nueva indumentaria que tan respetuosamente la mayoría de la sociedad ha adoptado para cuidarse y para cuidar al otro, ¿no? El pensar en el otro. En la ciudad de Buenos Aires vemos también toda una señalética, toda una cultura de comunicación nueva, diferente, sendas donde están marcados por dónde caminar, áreas que muestran el acceso, en este caso al metro, al subte de nuestra ciudad de Buenos Aires. Es decir, hay toda una cosmovisión, toda una cultura nueva, todo un accionar nuevo que, bueno, nos ha cambiado la vida. No solamente desde esto que nos duele tanto, que es el no poder abrazarnos, el no poder estar en cercanía con amigos, con colegas y hasta con familiares, sobre todo con los familiares adultos, por nuestra cuarentena, por nuestro aislamiento, nos ha cambiado la vida. Y desde el punto de vista profesional, la contribución que quiero compartirles, el aporte que quiero compartirles es desde una herramienta de gestión, que la llamamos Facility, que hoy tiene un rol muy importante, porque el Facility gerencia, organiza e integra servicios que cuidan los activos, los edificios, sean productivos, comerciales, corporativos, y hoy el principal driver del cuidado de edificios y de los servicios que necesitan las personas que desarrollan su actividad en él es la salud y el bienestar. Edificios sanos son edificios que le prestan seguridad y bienestar a nuestra gente. Y el Facility hoy, desde esa mirada 360, de poder nuclear todas las necesidades que están apropiadas y alocadas en el edificio del desarrollo profesional, de la actividad, del trabajo, es una mirada distinta, es una mirada de gerenciamiento desde lo económico, desde lo administrativo, desde lo operacional, pero es un cambio cultural de la gestión. Y por eso yo quiero rescatar más que nunca esta mirada. Ustedes saben que a través de la historia, y en la historia reciente de la gestión operativa y fundamentalmente de servicios, que es mi especialidad, vino una tendencia que aportó mucho, que dejó un activo sustancioso, que tenía que ver con que hay que poner foco. Entonces, si pongo foco en higiene, desarrollo un proveedor y un especialista que me va a atender en higiene. Si desarrollo control de plagas y todos los cuidados que tienen que ver con roedores, con insectos, etc., bueno, voy a tener una buena cobertura en ello. Si tengo un buen mantenimiento, voy a cuidar mis activos. Si tengo un buen paisajista, voy a cuidar el parque. Hoy la actividad profesional nos ha permitido un desarrollo de una herramienta que le vamos a dedicar unos minutos que tiene que ver con el Facility. Y hoy el Facility es una ventaja diferencial, pero también no lo es solamente desde los aportes en lo económico, sino que estas sinergias nos permiten tener una visión en 360 que va a cuidar adecuadamente más la salud y el bienestar de nuestra gente. Si avanzamos, por favor. El Facility, bueno, nace en Estados Unidos y se desarrolla como herramienta de gestión, como modelo de gestión rápidamente en Europa, pero esencialmente lo que dice es que integramos de manera dinámica personas con espacios, con procesos, con tecnología. El foco de principal aporte que generó inmediatamente fue una enorme optimización de costos en el funcionamiento de los activos y en los servicios, porque la centralización permitió construir eficiencias y también construir productividades. Y si pensamos en salud y en bienestar, y también pensamos en economía, como esta nueva formulación de triple impacto con el cuidado ambiental, pensemos que la salida de la crisis no es gratuita para ningún sector de la industria, ningún sector de la actividad comercial. Y entonces la optimización de costos va a ser otra variable tan importante. El hombre estará en el centro y todos los conceptos culturales que les vengo compartiendo sin duda son así, pero el foco en optimización de costos, en hacer productivos, en hacer rendir nuestros magros presupuestos que van a quedar sin duda
muy lastimados después de esta caída económica, van a ser fundamentales. Y entonces allá lo que estamos buscando es un equilibrio entre cuidar el bienestar de la gente, cuidar la salud, preservar los espacios sanos para que se pueda recuperar rápidamente la actividad, con los protocolos, con todas estas cuestiones que venimos conversando, pero también ser muy eficientes en costo, más eficientes que nunca, ser muy productivos, porque ello va a permitir que nuestros costos nos permitan superar rápidamente y retomar nuestra actividad. Si avanzamos una más, por favor, digamos, el Facility Management, tal cual como se lo conoce, integra personas, tecnologías, procesos. Es un formato inteligente de desarrollar la gestión. Y por eso nosotros lo rescatamos, y por eso profesionalmente yo lo rescato como realmente la herramienta de gestión diferenciadora para el desarrollo de todos los servicios que necesitan las instalaciones comerciales, productivas, corporativas. Una más, por favor. Bueno, hablamos de costos, hablamos de tecnologías, y hablamos de salud y bienestar, e higiene y desinfección como un driver de actividad que le vamos a dedicar unos cuantos minutos porque realmente es mandatorio. Buenos procedimientos y buenas prácticas. Hablamos de buenas prácticas no cargándole alguna significación de conceptos y de acciones y de cuestiones que están lejos. No, la buena práctica es hacer las cosas bien una sola vez. Y realmente tenemos que hacer las cosas muy bien en higiene y desinfección para que nuestras áreas estén aptas, para cuidar de la salud y el bienestar, y transformar relaciones de asociación estratégica entre los proveedores profesionales que llevamos adelante esto y los operadores que desarrollan su actividad core en cada una de las especialidades. Si avanzamos una más, por favor. Entonces, ¿cómo nos preparamos para la vuelta? Y bueno, en estos quehaceres, los programas de higiene y desinfección son mandatorios. También los programas de mantenimiento. Y en mantenimiento, la parte termomecánica, lo que conocemos como climatización, como ventilación, es fundamental. Porque necesitamos superficies higienizadas, baños, vestuarios, pisos, mostradores, oficinas, industrias, perfectamente higienizadas y desinfectadas, pero también necesitamos un aire en óptima condición, y va a haber que trabajar en eso. Y si hablamos de distanciamiento social en nuestras conductas y en nuestras relaciones en la vida social, en cómo vivenciamos esta nueva normalidad, la industria, los comercios, los centros comerciales, los restaurantes, las oficinas corporativas van a también que pensar en un nuevo layout. Los arquitectos tienen algunas formas realmente maravillosas que me encantan cómo ellos resignifican y reimaginan las acciones. Hay un término muy usado que tiene que ver con refuncionalización. Hoy los espacios tienen materiales realmente muy versátiles. El Durlock permite que cierres una sala de reuniones y la transformes en 2 oficinas, o abras 2 oficinas y la transformes en una sala de reuniones, etc. Y los arquitectos hablan de refuncionalización de los espacios, y realmente es un concepto enorme, de un enorme aporte. Bueno, hoy han incorporado, y me encanta, y lo suscribo y lo adopto, un nuevo concepto que es refuncionalización para una desdensificación, es decir, debemos desdensificar la concentración de las personas, y entonces ese distanciamiento hace que los espacios se refuncionalicen y se repiensen. Y esto es muy interesante también, porque si hablamos de crisis económica y de eficiencias y de correcto manejo de nuestros magros presupuestos en la crisis, esto permite, con muy bajos impactos de inversión, adecuación de las instalaciones, para que podamos rápidamente funcionar de manera segura, cuidando la salud y poniendo la actividad en marcha. Puede ser una más, por favor. Muy rápidamente, y vamos a centrarnos en higiene. Hablamos de higiene pública, hablamos de nuestra higiene personal. Todo este hábito que se está creando de lavado de manos es realmente maravilloso. Después vamos a hablar, el alcohol gel es muy bueno, pero si tenemos acceso a limpiarnos las manos con el cumpleaños feliz o con la canción o el estribillo que mejor empatía les genere, que hace a una dedicada higiene de manos, está muy bien hecho.
la higiene personal es absolutamente clave, porque las manos son el principal elemento de lo que llamamos contaminación cruzada y traslado de un posible contagio. Obviamente, también la tos, el estornudo y la secreción salival, pero como está el barbijo y hay una serie de condiciones, las manos pasan a ser el factor más expuesto. Pero lo que queremos centrarnos es la higiene profesional en el trabajo. Y hay algo interesante que viene de la enseñanza de la industria de alimentos, que la primer regla de la higiene es la limpieza. ¿Por qué? Porque hay estadísticas probadas y globales que el 60% de los casos de enfermedades son producidas por situaciones de mala higiene. Con el tema de alimentos es enorme la cantidad de microintoxicaciones o intoxicaciones que se generan por una mala higiene en los alimentos, en la elaboración, en el traslado, en la cadena de frío. Es decir, la limpieza es algo básico, volvemos a las bases, volvemos a las fuentes básicas, pero absolutamente mandatorio y fundamental. Y es el causante del 60% de casos de enfermedades. Entonces, manos a la higiene. Y la etimología del término higiene viene precisamente del griego límpido, que es limpio, y la diosa griega Higía, que es higiene y que es salud. Higiene es salud. Y la higiene comienza a preocupar en la historia de la vida moderna en la revolución industrial. Hay una concentración de población, hay un cambio en los métodos productivos, se concentra la gente, no se adecúan los protocolos, no se adecúan las nuevas normalidades que generó el cambio de la vida productiva, y aparecen las enfermedades. Y entonces empieza a plantearse la industria y empieza a plantearse el Estado como una necesidad de intervenir y dedicarle a la higiene. Y yo hago estas referencias donde vamos hacia atrás y venimos al presente en la historia, porque lo que quiero significar es que no hay muchos conceptos nuevos y no hay muchas cuestiones nuevas. Y eso es maravilloso porque hace que las cosas sean accesibles y de fácil cumplimiento. Y en definitiva lo que requiere son compromisos de acción, que en definitiva son compromisos culturales. Si avanzamos, por favor, necesitamos desarrollar entonces programas de higiene que cubra todos los alcances de necesidad, que asegure la suficiente cantidad de repasos, que es volver y volver sobre la higiene, que, como dicen las normas ISO, que lo que decimos que vamos a hacer lo documentamos, lo cumplimos, controlamos la calidad de esa ejecución, medimos esa ejecución y después vemos si hay desvíos y creamos acciones correctivas a esos desvíos, y hay un loop que lo llamamos mejora continua. El secreto del programa de higiene, de las rutinas de higiene, de las más simples en un local comercial a las más complejas en la industria farma o la clínica hospitalaria, tienen que ver con la eficiencia en la gestión, la eficiencia en el cumplimiento de eso que llamamos buenas prácticas, que son cuestiones básicas, pero que deben hacerse bien, porque si no, ponemos a riesgo a las personas. Avanzamos, por favor. Y los programas de mantenimiento, porque el facility, como trabaja sobre el edificio, sobre el activo, cualquiera fuera el activo, cualquiera fuera la instalación, y trabaja sobre los usuarios de ese activo, que son las personas, bueno, un correcto mantenimiento nos da confiabilidad y nos da productividad. Hablábamos de climatología hace un rato, hablábamos de climatización, y bueno, nosotros necesitamos agudizar desde un abordaje profesional a la gestión de servicios de estas áreas, acciones predictivas, acciones preventivas, para que las correctivas sean las menores, porque las correctivas son desvío de costo, son gasto. En la medida que hago foco en predictivo y foco en preventivo, esto me permite ahorrar costos, porque no voy sobre la rotura, voy sobre evitar la rotura. Los temas de climatización van a estar muy expuestos porque, por ejemplo, los filtros de aire, de split o de centros de refrigeración van a ser claves. Necesitamos limpiarlos, necesitamos prevenir el cuidado del aire desde limpiar esos filtros. Y hoy tenemos tecnologías químicas que permiten, por ejemplo, generar aplicaciones sobre los filtros que tienen acción y residualidad, es decir, la acción química desinfectante higieniza y desinfecta el filtro, pero deja cierta acción para que el aire que transite y se traslade por ese filtro, de alguna manera esté
saneado, higienizado. No podemos hablar de desinfectado o esterilizado, pero es un aire más limpio, es un aire más cuidado, es un aire más seguro. Entonces vamos a tener que trabajar mucho sobre los equipos de refrigeración, no solamente por el confort de la refrigeración o de la climatización, de la calefacción, ahora que estamos en época invernal, sino porque son una fuente crítica de cuidado en la salubridad del ambiente. Y si avanzamos una más, bueno, hay toda una estrategia, hay todo un programa que tiene que ver con lo que venimos conversando, ¿no? Cuidar la calidad del proceso, mantener la trazabilidad, poder hacer el seguimiento de lo que estamos haciendo a través de controles, a través de programas, a través de rutinas que nos adviertan y nos recuerden en algo así como un master cleaning, un máster en limpieza, un máster en higiene, reales agendas de seguimiento y de control, muy simples, muy básicas, absolutamente factibles de cumplirlas, pero desde una planificación y desde un seguimiento consciente y profesional. Vamos adelante. Hablamos ya de la climatización y de la desinfección, que es esto que yo les mencionaba sobre las acciones en los filtros, así que podemos seguir. Hablamos de la señalética y lo que tiene que ver con los espacios de transitabilidad, esa señalética que marca en el piso la distancia social. Al final de este capítulo vamos a ver un protocolo que ha desarrollado la Cámara de Centros Comerciales y Shopping Center, que me parece muy valioso rescatar porque es algo que la Cámara ha tomado la iniciativa liderando, cuáles son las primeras medidas que debemos tomar en mano para, bueno, recuperar esa nueva normalidad y poder, en la medida que el control de la crisis sanitaria lo permita, rápidamente reiniciar la actividad. Hablamos de densificación, hablamos de flexibilidad y adaptabilidad. Dicen hoy algunos sociólogos, algunos filósofos, que si pensamos que estábamos en una velocidad de desarrollo y de cambios casi al límite de quedar extenuados, bueno, se va a profundizar. La crisis va a ser la normalidad y las situaciones de estabilidad van a ser la excepcionalidad. Vamos a esos tiempos, vamos a tiempos muy dinámicos. Si seguimos en la anterior, por favor, un segundito. Y temas de adaptación, temas de flexibilidad van a ser claves. Necesitamos apuntalarnos. Necesitamos apuntalar el repensar cómo podemos ir a tecnologías que sin duda su desarrollo, que también es de vértigo, va a permitir, por ejemplo, en los centros comerciales, que son enormes superficies y que es muy costoso atenderlas, es muy costoso mantenerlas y hoy deberían estar en una situación de absoluto altísimo umbral de calidad, estamos pensando en incluir robótica. Ustedes habrán visto seguramente visitando, bueno, sus propias empresas o visitando centros comerciales, esas máquinas que se llaman lavadoras, fregadoras, que dan una enorme productividad, pero esas máquinas están asociadas a muchas horas hombre, y hoy estamos pensando y estamos trabajando en desarrollos simples de robótica. Imagínense que la aspiradora llegó a Sprayet y a la venta de consumo masivo con un presupuesto que lo puede atender una familia. También la industria va a poder rápidamente incorporar e incluir algunas pequeñas máquinas que atiendan los pisos de las grandes superficies, como la de los centros comerciales, de manera autónoma, con programas, y que el operador solo recargue sus activos químicos de limpieza, de encerado, de brillo, de enjuague, etc. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Bueno, va a haber una necesidad de mayor disponibilidad de productos sanitarios. Todas las áreas van a tener que tener alcohol gel. Y ahí está la diferencia. El alcohol gel lo usamos y es excelente cuando no tenemos un lavabo disponible para higienizarnos las manos con jabón. Entonces el alcohol gel es una excelente herramienta porque con algunas pequeñas gotas, unos muy pocos mililitros, lo que podemos hacer es dejar en condición apta nuestras manos para que esté desinfectada. Va a haber kit de protección de las personas en las oficinas, en los centros comerciales, para el público, para las personas que trabajan, la provisión de mascarillas, es decir, se viene toda una necesidad de disponibilidad de productos sanitarios, de lo que llamamos en la industria los EPP, elementos de protección personal. El barbijo, la mascarilla, el tapaboca, es un elemento de protección personal, de salud en este caso, fundamental.
ya no quedó solamente en el quirófano hospitalario, en áreas críticas, ya es parte de la vida Fíjate social. un mail que te mandé, tratá de entrar. Dale. Perdón, ahí se abrió el micrófono de alguno de los participantes. Bueno, seguimos una más, por favor. Y acá viene el tema que yo he rescatado, un muy breve resumen, le pido disculpas a los colegas de la Cámara, pero que tomé, el documento es extenso y realmente es muy profesional, y una cosa que realmente me fortaleció el enorme respeto sobre este documento es que fue desarrollado conjuntamente y homologado por el Instituto Estambulián, del doctor Estambulián, ni más ni menos una autoridad maestra en infectología, y que acá ha puesto desde el sentido común, desde cuestiones básicas pero fundamentales, algunas normas que los centros comerciales van a tener que rápidamente adoptar, ni bien reinicien su actividad, y esta va a ser un poco el marco de la nueva normalidad. 9 metros cuadrados por persona, eso que hablábamos de la desdensificación, las marcadores y señaléticas en el piso, si el local tiene más personas que los metros cuadrados que admitan, bueno, habrá que hacer filas en la puerta de los locales y habrá que preservar la distancia social, la coordinación con los restaurantes, la disposición de las mesas, la higiene de las mesas, el distanciamiento de las mesas. En Europa los invito a que, por problemas técnicos, y no queríamos que se nos desconfigure la presentación, pero hay muchísimos videos que los invito a que busquen, que googleen, de lo que ya está haciendo el hemisferio norte, de lo que ya está haciendo Europa, en Ámsterdam, lo que están haciendo en España, desde peluquerías, comercios, cómo están adecuándose rápidamente a esta nueva normalidad para poder tener una actividad y para respetar la salud y el bienestar de la gente. Hay todo un refuerzo. Cuando decimos hay que limpiar distinto, desinfectar distinto, no, hay que hacerlo con buena práctica, una vez y bien. ¿Y qué va a cambiar? Va a cambiar que si limpiábamos, ustedes saben que barrido es limpio, pero higienizado es barrido y desinfectado. Entonces, no alcanza hoy con barrer, necesitamos desinfectar. Y eso es el cambio, es un cambio de profundizar el procedimiento, profundizar esa buena práctica hacia un paso de integración de mayor cobertura. Así que, esencialmente, los cambios tienen que ver con la incorporación de desinfectantes, que los hay y muchos en el mercado, y a costos muy razonables y de dosis de aplicación muy bajas, lo cual hacen que no lastime el costo económico de la actividad, e incrementar enormemente las frecuencias. Si lo hacíamos una vez cada 8 horas, lo vamos a hacer cada 2. Si hacíamos desinfecciones en baños, en vestuarios, en office, en restaurantes, en comedores, en mesas, lo haremos permanentemente. Cada vez que se retira un comensal, la mesa debe ser desinfectada, todos los elementos deben ser debidamente cuidados, pero es todo accesible y es todo dentro del mismo concepto y de la misma acción que veníamos haciéndolo. Y desde ese punto de vista quiero aportar tranquilidad en cuanto a que la implementación va a ser absolutamente factible. Solo va a requerir orden, va a requerir profesionalidad, va a requerir organicidad, seguimiento, pero absolutamente factible. Mucha comunicación en los centros comerciales, con los locatarios, con los proveedores, cuando se implementen los delivery, los takeaway, en los parking. El protocolo realmente de la Cámara, los quiero felicitar porque es muy simple, es absolutamente implementable, es muy fácil de interpretar y de implementar, y de costos razonables. Así que no tengo dudas que rápidamente, ni bien la crisis sanitaria se mitigue, y la flexibilidad se pueda volver a ampliar, si Dios quiere, muy pronto, va a ser relativamente sencillo, operativamente, volver a la nueva normalidad en los centros comerciales. Para terminar, y ya me extendí 3 minutos, estoy por el minuto 43, solo quiero compartir el propósito. El propósito de nuestro grupo empresario es transformar la comunidad a través de la gestión de servicios sustentables. Y quiero rescatar propósito, y quiero plantear vivir el propósito, porque en los últimos años de la vida empresaria, en los últimos 20, 30 años, se han desarrollado estos conceptos que tienen que ver con visión, con misión, visión, valores, que realmente son absolutamente vigentes y rescatables, pero propósito encierra algo así como el concepto vivencial de nuestros objetivos, de nuestros sueños, y en estos momentos
de nuestro legado empresario. Y en estos momentos de tanta crisis y de tanto replanteo, los líderes deben repensar su propósito, validarlo o corregirlo, o mejorarlo o superarlo, pero vivir con compromiso. Y creo que es el rol del liderazgo de todos los que tenemos equipos de trabajo a cargo, de los que todos que tenemos emprendimientos profesionales, individuales o grupales o sociales, en todo el orden de la actividad. Debemos vivir nuestras convicciones, replantearlas y reafirmarlas con más energía que nunca. Bueno, muchísimas gracias. Y quedo absolutamente abierto a sus preguntas, a sus consultas, a sus comentarios, a sus aportes, con todo placer. Bueno, gracias Claudio. Mientras si quieren hacer preguntas, lo pueden hacer a través del chat, que lo tienen ahí abajo en alguna de las opciones, si alguno quiere abrir el micrófono también. Lo vi a Mario por ahí en Irenberg, no sé si querés saludar, Mario, mientras van haciendo las preguntas. Tenés que prender el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Simplemente saludarlos a todos, agradecerle a Claudio especialmente la disertación y bueno, tenemos por delante un camino que recorrer en varios sentidos y particularmente en de la higiene, de manera que siempre es bienvenida la intervención de quienes saben del particular. Así que nuestro agradecimiento a Claudio, por supuesto a vos, que tomaste a tu cargo el desarrollo del webinar, y a todos los participantes. Muchas gracias. Bueno, a ver, hay algunas preguntas, Claudio. Dice, hola, Wanda Asclar pregunta, ¿son obligatorias las mamparas en todas las cajas de los locales? Bueno, digamos, aquí se está construyendo camino al andar, ¿no? Y cada actividad va acordando con los organismos de Contralor de Salud los protocolos. Con Mario hemos tenido oportunidad de conversar sobre el protocolo de la Cámara, y bueno, son propuestas, ¿no? De hecho, el borrador de la Cámara, como todavía no está implementado porque los centros comerciales no han podido reabrir, son propuestas que se terminan homologando con las autoridades de Contralor de Salud, en este caso. Sí, los he visto en Europa instalarse masivamente y aportan una barrera de control. Desde mi humilde opinión, son muy recomendables, pero insisto, cada actividad está definiendo protocolos específicos para dar resguardo y seguridad a la más segura operatividad. Belén pregunta si recomiendan las cabinas sanitizantes. Bueno, es una muy buena pregunta y gracias Belén porque debí desarrollar el punto. Hay algo, yo les mencionaba, mi know-how personal en higiene viene de la industria de los alimentos, donde he trabajado en soporte de higiene y desinfección y en seguridad alimentaria, etcétera, muchos años. Ustedes saben que la industria alimenticia tiene lugares, espacios físicos que los llaman aduanas o filtros sanitarios. ¿Qué quiere decir? Esencialmente quiere decir que alguien que está fuera del área productiva, en este caso alguien que está fuera del centro comercial y debe ingresar al centro comercial, pasa por un filtro sanitario que baja el riesgo de la carga bacteriana que pueda traer de la contaminación del área pública. Entonces hay distintos formatos y distintas alternativas. Si entramos a el parte del protocolo de la Cámara es alcohol gel en las entradas, repasos sobre escaleras, barandas, picaportes, etcétera, que son superficies de alto contacto. Por cierto, ahí estamos generando una acción, pero esa acción la podemos profundizar. Y, por ejemplo, se están comercializando unas bandejas con unos tapetes del tipo marca 3M, que adicionándole un producto desinfectante bactericida, el principio activo es amonio cuaternario, lo menciono y lo destaco porque el amonio cuaternario es base acuosa. Ustedes vieron que el desinfectante de uso universal y absolutamente aplicado y correcto en su aplicación es el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio o agua lavandina tiene algunas dificultades. Primero, que es enormemente oxidante y corrosivo, mancha. Estamos hablando, si hablamos de un centro comercial y la gente desinfecta la suela de su calzado en un tapete que tiene hipoclorito de sodio, puede lastimar su calzado, puede manchar una prenda, y hipoclorito de sodio que mancha
termina arruinando la prenda porque decolorea y lastima el tejido. Entonces, la recomendación es ir a amonios cuaternarios, que son desinfectantes y viricidas de muy alto y muy buena performance, que tienen un atributo. El hipoclorito de sodio actúa por flash. El amonio cuaternario actúa con cierta residualidad. Es base acuosa, tiene pH neutro, como una pasta de jabón que higieniza nuestras manos, como el shampoo que lava el cabello de nuestros niños, y entonces ese pH equilibrado hace que no genere ningún daño, pero sí tiene una acción desinfectante importante. Entonces, la verdad es que hay unos arcos muy interesantes que ha desarrollado la industria de bastante accesibilidad, que en realidad las personas pasan y cumplen una serie de acciones todas en una. Pasan por un tapete que tiene un desinfectante, higieniza la suela de sus calzados. Recordarán los primeros protocolos cuando iniciamos la cuarentena, de cuando entramos a nuestras casas, desinfectar la suela de nuestros calzados y cambiarnos el calzado para entrar. Bueno, nadie se va a poder cambiar el calzado si ingresa a un área de trabajo, pero si pasa por un tapete o por cualquier herramienta de las que hay en mercado, va a higienizar la suela de su calzado, va a higienizar sus manos, se va a poner un barbijo si no lo tiene, hoy socialmente es obligatorio, así que seguramente ya lo trae, y en ese arco se inyecta algo así como un spray, como una micropulverización, que mi recomendación es de la cintura hacia abajo, aplica desinfectante. Entonces, entra la persona con un grado de baja en la carga de contaminación enorme, y bueno, preserva el ambiente al cual se va a incorporar. Sí, yo los recomiendo en la medida de los presupuestos y las posibilidades. Hoy, por lo que entiendo, Mario, no lo están planteando dentro del protocolo. No, pero el protocolo no pretende agotar todas las recomendaciones que se puedan hacer. Lo que el protocolo hace es poner un piso y de ninguna manera un techo. Así que toda otra herramienta que se pueda utilizar es bienvenida. Siempre es bienvenida. Sí, digamos, como decía Mario recién, la higiene de manos es el principal portador. Son las secreciones salivales y por eso la tos y el estornudo y la boca en el pliegue del codo y el barbijo. Pero la mano, luego de la secreción salival, es el principal elemento de contaminación cruzada, como llamamos, y de transporte de la contaminación y del contagio. Entonces, la higiene de manos es fundamental. Y como bien indicaba Mario, después se puede o no poner tapete, digamos, se ataca lo matricial, lo mandatorio, ¿no es cierto? Ahí veo algunas otras consultas sobre... Hay un tema que quiero aclarar sobre los arcos sanitizantes. La ANMAT, digamos, regula no equipamientos, sino regula principios activos. Regula la inocuidad del alimento y el producto higienizante adecuado. Por lo tanto, lo importante del arco sanitizante no es que el equipo nos dispense algo así como una micropulverización del desinfectante. Lo importante es que el producto que utilicemos allí, el amonio cuaternario o la alternativa química que decidamos poner allí, esté absolutamente aprobada por ANMAT y cumpla el protocolo. Allí veo algunas otras consultas que tienen que ver con ácido hipocloroso. La realidad es que hay muchas alternativas. La Organización Mundial de la Salud recomienda como el principal activo viricida el ácido peracético es el nombre comercial, peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es una molécula muy usada en la industria de alimentos, muy segura, y la verdad es que desde el punto de vista profesional, mi recomendación es que hay termofumigaciones, hay fumigaciones en frío, como si fueran termofumigaciones, son algo así como nieblas en frío, a una muy baja concentración de ácido peracético, que dan una garantía de desinfección ambiental muy profunda. También lo harían si limpiamos un piso con hipoclorito, también lo haría si aplicamos amonio cuaternario, pero la OMS está recomendando peróxido de hidrógeno, como también ya lo hizo en la avian flu y en la gripe porcina de 2009, como un activo realmente tanque, shock. Así que
hay muchas alternativas, el ozono, y en Europa que está muy difundido, sinceramente quiero ser serio y respetuoso con ustedes, no lo tengo estudiado, conocía del ozono en el área gastronómica, de bastante uso en Europa para mitigar olores, por ejemplo, que el restaurante no tenga olores a alimentos. La verdad es que en lo personal desconozco, tendría que nutrirme un poco sobre las propiedades desinfectantes. Me parece que impacta más sobre la salubridad del ambiente al impulsar una mayor carga de oxígeno para desdensificar el aire que ya está de alguna manera, entre comillas, contaminado por los asistentes al ambiente. Pero hay muchas alternativas y si buscamos y investigamos un poco hay muchas alternativas. En Argentina, hipoclorito, ácido peracético, peróxido de hidrógeno, amonios cuaternarios, hay decenas y decenas de alternativas aprobadas, seguras y serias que les va a resultar muy sencillo adquirir e implementar. Me preguntan por la cámara de rayos UV, si sirve para el público. Bueno, hay un tema interesante con el rayo UV. Ustedes vieron que la esterilización, bueno, hacia principios del siglo pasado se hacía con temperatura a partir de, no sé, hervir utensilios, por ejemplo. Se acordarán algunos quizás, los más jóvenes no, pero que las jeringas servían. Bueno, hoy son descartables porque se ha descubierto que a 100 grados hay microorganismos que son termófilos que resisten las altas temperaturas, hasta 120 grados, y el agua ebulle a 100. Pero el UV lo usan mucho en nuestra vida corriente, lo vemos en los odontólogos, donde los elementos, los utensilios de trabajo los esterilizan. Acá hay un tema que es un tema muy interesante, que tiene que ver con higiene, desinfección, saneamiento y esterilización. La verdad es que la vida social no opera en esterilización opera el quirófano hospitalario, porque esterilización es cero presencia de microorganismos. Y la verdad que ni los alimentos tienen cero presencia de microorganismos. Lo que hablamos son con niveles seguros. Lo que hemos aprendido en la industria de la salud, de la farma y de los alimentos, es que estos procedimientos, si cumplimos las rutinas, si cumplimos los procedimientos, si cumplimos el correcto uso, la buena práctica de las herramientas químicas de limpieza y desinfección, lo que generamos son ambientes de bajos niveles de riesgo. La verdad que desconozco los costos, probablemente si tiene la acción como la de esterilizar, como se esteriliza un camisolín de área de quirófano, es maravilloso. En lo personal creo que es muy difícil desde lo operativo, bastante costoso, y es un grado extremo que, bueno, no es malo, pero es difícil de implementar de manera masiva para una sociedad. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta por el micrófono también? ¿No? Bueno, Claudio, creo que ha sido muy claro, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes. No lo veo a Mario, no sé si sigue por ahí. Yo no lo tengo en vista. Quizás tuvo que ir a alguna call. Así que bueno, muchísimas gracias. Seguramente en estos días le estaremos comunicando algún otro webinar de la Cámara en breve, calculo la semana que viene, no la otra, estaremos haciendo algún otro webinar sobre estos temas o temas de comerciales o marketing. Vamos a estar armando un par de actividades más durante esta pandemia que por ahora viene para largo. Saludos a todos de nuevo, Claudio, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a la Cámara y gracias a todos por participar. Y bueno, fuerza, energía, y vamos a salir bien y nos vamos a recuperar pronto. Gracias a todos. Buena jornada. Gracias.